Desde el próximo sábado 13 de mayo hasta el 28 de mayo se va a desarrollar en Buenos Aires el Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, parte del proyecto Ballena, con un montón de nombres muy convocantes en función del interés y de la temática que se va a desarrollar en muchas maneras. La tenemos a Ana Cacopardo, la periodista que es directora del festival y forma parte del mencionado proyecto Ballena, para que nos cuente un poco más y para invitar a todos, todes a participar de la iniciativa. Ana, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Te cuento, estamos por FM Freeway de La Matanza, FM en Tránsito de Castelar en el partido de Morón, La Cortada en Hurlingham y más radios de la zona oeste en el marco de la Red de Medios del Oeste, en una transmisión conjunta que hacemos aquí en el territorio, así que llegando a muchos barrios. Gracias por estos minutos y queremos saber del festival. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, y nada más que cuando nombrás esta red de emisoras, yo creo que estás anticipando parte de los contenidos de este festival, ¿no? Efectivamente, democracia e imaginación política, que esto significa, bueno, que si nos invitan estos 40 años de restauración democrática a pensar, a interpelar las democracias, sus promesas incumplidas, también nos invitan a celebrar la imaginación política. Y celebrar la imaginación política, Pablo, la verdad que es celebrar la voluntad transformadora, ¿no? Es decir, un pensamiento, una acción política que a pesar de los pesares sigue empeñado en soñar un mundo muy distinto al que tenemos, ¿no? Y cuando te decía que esta descripción de la red de emisoras de alguna manera anticipaba uno de los contenidos que va a tener el festival, es porque efectivamente en el marco del festival se va a hacer un foro de la Confederación de Medios de Gestión Cooperativa y Comunitaria el viernes 19 de mayo, que bueno, es un espacio que busca visibilizar la cantidad enorme de experiencias que hay en la Argentina, enorme de experiencias de comunicación popular, más de 400 de ellas muy poco visibilizadas, ¿no? Y que vienen a corporizar esta idea de la comunicación como derecho, y qué quiere decir pensar en este momento de nuestra historia la comunicación como derecho, ¿no? Digo, en este tiempo donde no podemos pensar la comunicación únicamente desde el sistema de medios, sino pensarla desde un ecosistema de redes, de plataformas, desde un ecosistema mucho más ampliado, pero muy concentrado, ¿no? Es decir, con pocos jugadores, cada vez con menos jugadores. Sí. Entonces, bueno, Pablo, va a ser uno de los ejes también del festival. Digo, un foco muy fuerte en las democracias en América Latina, en la gran pregunta, yo te diría, por las promesas incumplidas, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en las democracias, piensa en principios tan fundantes como son los derechos, como es la igualdad, y entonces tenemos que hablar de promesas incumplidas en este momento de nuestra historia, y bueno, lo que tratamos es de poner un conjunto de preguntas que van a interpelar a una nueva generación de dirigentes de la política, fundamentalmente de nuestro país, una nueva generación, ¿no? Es decir, acá va a haber mesas en las que van a participar desde Grabois y Kicillof hasta Facundo Manes, Manuela Dávila, la ex candidata a la vicepresidenta del Brasil, mesas donde vamos a pensar un poco en clave de dónde hacen agua nuestras democracias de algún modo, donde va a estar el doctor Eugenio Zaffaroni, el padre Paco, donde tratamos también de pensar la imaginación política en el foco de los activismos, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos cuesta que el saber que generan las organizaciones y los movimientos sociales entren a las oficinas de las universidades, a las oficinas de los estados? Sí. Y hay mucho saber ahí, muchas nociones nuevas que renuevan la política, ¿no? Soberanía alimentaria, economía popular, territorio, ¿no? Es decir, lo que nos traen las cosmogonías indígenas. Entonces también esa es una línea muy fuerte, Pablo, que va a tener el festival, es decir, activismos feministas,
¿no? Va a haber un gran homenaje a Norita Cortiñas, y también una mesa de feminismos territoriales, ¿no? De feminismos indígenas, villeros, pensar cuáles son las grandes agendas del feminismo en un contexto de fuerte feminización de la pobreza, activismos socioambientales, diálogo de saberes. Nacho Levi va a estar conversando con Rita Segato, ¿no? Es decir, trayectorias distintas que se encuentran en una gran pregunta en torno a la imaginación política y a las democracias. La verdad, Pablo, la agenda es muy grande, hay más de 100 actividades. Yo querría hacer la invitación a la primera actividad, que es la que tenemos más cerquita. Bien. Que es el 13 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Kirchner. Allí va a estar Álvaro García Linera presentando su último libro. El título es La comunidad ilusoria, con un conjunto de preguntas que fuertemente aterrizan en lo que nos desvela a quienes seguimos pensando este horizonte distinto para nuestro país, para nuestro continente. Esa es la primera actividad, la que está más cerquita, del 13, insisto, al 28. Si se meten en la página web del Centro Cultural Kirchner, van a encontrar un día a día de actividades de todo tipo, porque yo aquí nombré conversatorios, nombré diálogos de saberes, pero hay mucha actividad cultural, la habitación Macbeth del unipersonal de Pompeyo Audibert gratis, homenaje a ese disco esencial de la democracia y de la imaginación política que fue de Ushuaia a La Quiaca. Realmente una programación enorme. Nos da mucha alegría presentarla, Pablo. Se llama festival porque la verdad tenemos ganas de encontrarnos con alegría, a no resignarnos a este orden de cosas que es tan radicalmente injusto, a poner otros debates, otras preguntas que yo siento no están en la gran agenda del debate público y mucho menos en la agenda del debate electoral. Totalmente, muy interesante todo. Además del Centro Cultural Kirchner, las sedes son la Casa Patria Grande, el Museo del Cabildo, el Centro Cultural Borges, la Casa Nacional del Bicentenario. Hay actividades simultáneas durante todos los días del 13 al 28 de mayo. Ana Cacopardo está hablando con nosotros, directora del festival. Ana, además, bueno, coincide con el año de los 40 años de la recuperación de la democracia, y vos dijiste un montón de promesas incumplidas o deudas pendientes, podemos decir, que tiene nuestra democracia, que vemos todos los días, ¿no? Todo el tiempo, desde lo más próximo hasta lo macro, y que cuesta muchísimo, también, como decías, visibilizar, ¿no? Y ahí la comunicación, bueno, buenísimo el panel donde se va a hablar de esto y visibilizando a los medios cooperativos y comunitarios. La comunicación es parte de la democracia, ¿no? Si la comunicación está concentrada en poquitas manos que defienden intereses particulares o sectoriales y no el interés colectivo, y se la ve como un objeto de lucro o de presión y no como un derecho a la comunicación, la democracia está completamente renga. Exactamente, sí, es decir, yo creo que pensar este gran ecosistema, digo porque hoy es un ecosistema donde tenemos que pensar que tenemos el mundo de Internet, de los medios digitales, tenemos las plataformas, tenemos las redes, además de lo que tradicionalmente nombramos como medios de comunicación. Y todo esto es lo que conforma el gran ágora de la democracia, uno de los grandes ágoras, no el único, por suerte, porque por suerte tenemos las plazas, tenemos las calles, tenemos todos esos lugares donde ponemos los cuerpos, pero mucho de la esfera pública de la democracia se juega en este gran ecosistema. Y entonces me parece que esta pregunta por la comunicación como derecho es una pregunta que se reactualiza en un contexto muy distinto al de hace muchos años atrás, ¿no? El 2009, cuando discutíamos la ley de servicios audiovisuales, se reactualiza porque hoy el escenario histórico es distinto, pero no es mejor, es mucho peor. A ver, esa es mi impresión, quizás sea una pregunta, una de las preguntas que van a atravesar de alguna manera el festival. Digo, es mucho peor en términos de concentración. Quizás ofrezca alternativas que no teníamos hace
más de una década atrás, ¿no? Porque también las tecnologías son una herramienta para las organizaciones, son una herramienta que nos ha permitido a los periodistas fundar espacios que en otro momento histórico eran impensables, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas de las que no se habla, por ejemplo, Pablo, efectivamente, ¿no? Cuando pensamos qué grandes temas no se hablan y que son temas cruciales para una democracia que se ensanche, para una democracia real, y entonces, bueno, por eso también pensamos que en el festival tenía que haber un espacio para discutir sobre la comunicación como derecho y también sobre las tecnologías de la información, es decir, que viste que hoy hablamos del advenimiento de las tecnopolíticas, ¿no? Es decir, de democracias y de las tecnopolíticas, porque efectivamente no podemos pensar la política sin este escenario, ¿no? Donde juegan las redes, donde juegan los trolls, donde juega el algoritmo, ¿no? Entonces, a esto se suma la inteligencia artificial como parte de un desarrollo más reciente que también pone un conjunto de preguntas sobre cómo construimos el conocimiento, un conjunto de preguntas sobre cómo se va a modificar el trabajo, ¿no? Estamos en un momento histórico muy donde todo se acelera. Por momentos uno siente que eso que sentíamos como un futuro lo estamos caminando. Todo aquello que hace un tiempo atrás leíamos en la ciencia ficción, todo lo que veíamos, qué sé yo, cuando veíamos Blade Runner de Ridley Scott en los 80, bueno, hoy lo caminamos. Sí, sí, decimos acá, ¿no? Ana, acá decimos que estamos en Terminator 2, ¿no? Donde Skynet, la inteligencia artificial, toma el control del mundo y arma una guerra nuclear. Claro. Para exterminar a la humanidad. Yo creo que la ciencia ficción tiene esa capacidad de plantarnos escenarios que son escenarios que basta con tirar un poquito el piolín hacia adelante y estamos ahí, ¿no? Estamos habitando esos escenarios. Uh-huh. Ana Cacopardo charlando con nosotros. Muy interesante, Ana, escucharte también y que pueda escucharte la gente acá en los barrios del oeste. Otra de las cosas de las que no se habla, y sí se va a hablar en este festival, es de la riqueza, ¿no? Se habla mucho de la pobreza, pero no se habla de la riqueza concentrada. Hablamos de los medios de comunicación concentrados. Bueno, la riqueza concentrada también en este país. Por eso es muy interesante la participación de organizaciones sociales y de referentes de organizaciones en este festival Imaginación Política, Democracia e Imaginación Política, parte del proyecto Ballena. En la página del CCK, cck.gov.ar, Centro Cultural Kirchner, está toda la agenda día por día. Ana, bueno, nos vamos a arrimar a participar como espectadores y también como periodistas, así que seguramente nos estemos encontrando en alguna de las jornadas. Los invito especialmente, digo, a ustedes como actores que están pensando estos temas, el viernes 19 desde las 3 de la tarde, no es una mesa, es un espacio ampliado de reflexión de la Confederación de Medios de Gestión Comunitaria y Cooperativa, y después a lo largo de todo el fin de semana hay de todo para pensar un poco el campo de la comunicación y las tecnologías. Digo, hay desde un taller de la Garganta Poderosa, una mesa de Berbisky con Rosendo Fraga, hay también un espacio donde vamos a pensar el cruce entre periodismo de investigación y artes escénicas, que es el Laboratorio de Periodismo Performático. Es una experiencia que va a presentar Cristian Alarcón desde Anfibia. Es decir, que hay bueno, hablábamos recién, ¿no?, del futuro que estamos habitando. Hay una actividad que me encanta, promovida por El Gato y la Caja y Jan Moldavsky. Eso es en Casa Patria Grande, donde justamente, ¿no?, de ciencia ficción, futuro, distopías, ¿no? Hay ahí como una cantidad de puertas de entrada para pensar el tiempo que nos toca habitar, pero fundamentalmente yo creo que es para... yo diría, si tuviera que decirles cuál es la intención de este festival, es abrir, promover, estimular una conversación social en torno a la imaginación política, ¿no? Porque en este tiempo más que nunca
necesitamos imaginación política y necesitamos volver a encontrarnos en el sueño de un mundo distinto. Y entonces el pensamiento, el activismo y la cultura se van a entrecruzar en la propuesta de estos 10 días, y bueno, los invito con mucha alegría, y métanse ahí a la página del Kirchner y seguro van a encontrar cosas que les interesen. Ahí va, vamos informando día por día también. Ana, muchísimas gracias por este tiempo y nos estamos encontrando. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Ana Cacopardo, la periodista, directora de este festival que forma parte del proyecto Ballena, del 13 de mayo al 28 de mayo, Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, en el Centro Cultural Kirchner y también en otras sedes paralelas, la Casa Patria Grande, el Museo del Cabildo, el Centro Cultural Borges y la Casa Nacional del Bicentenario, www.csk.gov.ar. Ahí está la solapita del proyecto Ballena y tiene todo el cronograma del festival.